Capítulo 5 de la cuarta temporada de Bungo Stray Dogs. Empecemos. Tenemos a la policía y a Edgar Allan Poe tratando de hallar una pista o algo en el manuscrito para ayudar a Rampo. De allí, la oficial pregunta sobre por qué está buscando ello y qué tiene que ver con este caso. Minoura explica el caso del escritor que fue encontrado en su ryokan sin vida. El punto de aquí es que el escritor, quien fue encontrado sin vida, fue asesinado de la misma forma como el de sus escritos. Poe sigue leyendo a toda prisa y cuando llega a la última página se da cuenta de que la tinta está corrida, pero se queda unos segundos observando la hoja y se da cuenta que aquella hoja era una copia del manuscrito original. De repente el timbre de su celular suena y son graznidos de cuervo. Para mí es un cliffhanger de la obra El Cuervo del escritor Edgar Allan Poe. Poe lee la pantalla de su celular y se da con la sorpresa de algo. Regresemos donde nos quedamos, el automóvil, en donde nos encontramos con Mushitaro y Rampo aún conversando sobre el caso. Aquí encontramos a un Mushitaro algo nervioso. Rampo saca una hoja, el cual es la última hoja del manuscrito original, el cual estaba escondido y doblado en la tienda de souvenirs del segundo piso. Rampo dice que tuvo que ir a las fotocopiadoras para ver si había la copia de este y al final lo encontró. Luego con ello, al tener el manuscrito en la mano, encontró la copia. Y al encontrarlo, él deduce que una sola persona es el responsable de dos crímenes. Como dije con anterioridad, el comportamiento de Mushitaro lo delata, demostrando su culpabilidad. Y es por eso que Rampo lo acusa. Sin embargo, Rampo no tiene ninguna prueba o declaración o alguna confesión que demuestre este hecho. De repente, el conductor se detiene y apunta a Rampo con un arma y lo amenaza. Mushitaro dice que baje esa arma, ya que Rampo no tiene ninguna prueba que demuestre que él es el culpable. Sin embargo, al conductor no le interesa. Pero es esto lo que estaba buscando Rampo, porque afuera el carro estaba rodeado de oficiales. Rampo dice que había llamado a Poe dándole algunas indicaciones. Rampo sale del coche y el oficial en jefe se encarga. Les dice que están arrestados, pero el conductor muestra su identificación y dice que es un diplomático ruso y que el automóvil está fuera de su jurisdicción. Poe arremete ante esta declaración y le dice que por el intento de asesinato aquel privilegio se le quita. Sin embargo, el chofer descarga el arma y se lo muestra al oficial en jefe y no tiene balas, lo que demuestra que de cierta forma solamente fue amenazado. Rampo dice que los deje ir y eso hacen. De repente, dentro del auto suena un celular. Mushitaro lo ubica y lo recoge y abre este celular y Mushitaro dice que es un idioma diferente, que no es japonés, pues es obvio, es inglés. Hay que recordar de dónde viene Edgar Allan Poe, pues de Estados Unidos. Pues vamos al caso. Mushitaro escucha la voz de Edogawa Rampo y este le dice que una persona normal no podría vencer a una persona con poderes, pero que él lo va a vencer con un poder. De repente se activa ese poder y absorbe a Mushitaro. Mushitaro despierta en un lugar oscuro y no puede respirar, pero cuando comienza a tomar más conciencia se da cuenta que está en el ryokan o en la habitación de este escritor. Como vemos por la reacción de Mushitaro se nota que sí lo conoce y este personaje misterioso pues comienza a decirle palabras de odio mientras lo estrangula. Entonces él dice en voz alta: no es así. En ello aparece Edogawa Rampo y desaparece este personaje. Allí Rampo dice que todo lo que ha visto es irreal y que en realidad la escena era a la inversa. Mushitaro se da cuenta de que está dentro del espacio novelesco de Poe porque Rampo había pedido a Edgar Allan Poe que recreara la escena del asesinato. Entonces, como ambos se encuentran dentro de la historia, Mushitaro le dice que todo lo que está haciendo es por gusto, porque lo único que tiene que hacer es revelar la verdad y él se irá, ya que sabe cómo funciona el poder de Poe. Rampo dice que sí, es así, que está en lo correcto, pero también le dice que él se va a entregar, que no lo va a dejar ir. En toda esa conversación hay una frasecita que Rampo dice: el deber y la locura. Entonces pasamos al flashback. Nos encontramos en el ryokan, en donde vemos a Mushitaro y a Yokomizo. Mushitaro le da a elegir unas alternativas algo curiosas, pero que está vinculada con la muerte. Yokomizo se lo toma como si fuera una recomendación para escribir un asesinato, pero la realidad va por otro lado, ya que es como si fuera una pregunta: ¿cómo quieres que te arrebaten la vida? ¿Cómo quieres morir? De aquí ambos tienen como una especie de charla o una discusión de sus gustos o sobre las novelas de misterio, y aquí
aquí nos dan un dato, que estos dos se conocían mucho antes, podría decirse en la universidad, ya que pueden hablar con mucha facilidad sobre los mismos temas. Luego pasamos a otra escena en donde ambos están conversando, pero esta vez un poquito más serio, y allí descubrimos que Yokomizo está enfermo y tiene cáncer, un carcinoma. También nos revela que quiere escribir como el misterio definitivo, y donde la pieza clave es el asesino, quien debe ser una persona que tenga un móvil real. De ahí Yokomizo le dice que quiere pedírselo a Mushitaro que realice este papel. Entonces pasamos a la escena del estrangulamiento, en donde hemos visto que la víctima no ha peleado, no ha forzado nada, sino que se ha dejado llevar hasta su muerte. En el caso del victimario, que vendría a ser Mushitaro, vemos la parte emocional. Podría decirse que él no quería tomar el papel del asesino, pero el punto aquí es que había muchas cositas que sí le hicieron tomar este papel. Uno, él sabía sobre la enfermedad que tenía Yokomizo. El segundo punto es el pacto que ellos dos tienen. Cuando Mushitaro y Fyodor Dostoyevsky se reúnen, Mushitaro le dice que tiene que dar muerte a alguien, y uno aquí ya se da cuenta que había un pacto entre Yokomizo y Mushitaro. Tal vez se habrán comunicado entre cartas y él habrá enviado una y habrán pactado. Entonces yo creo que con el trayecto del tiempo, Mushitaro se habrá preparado mentalmente para tomar por fin el papel del asesino. Y con ello pues terminamos con la escena del estrangulamiento. Vemos que parece que ambos ya estaban muy preparados, y uno se preguntará por qué son esas lágrimas. Tal vez para uno puede llegar a ser remordimiento o arrepentimiento, pero a la vez es el deber de un amigo, o tal vez una promesa o el pacto que ellos hicieron, y vamos a tomarlo como un último adiós a una persona especial. Comenten, porque de cierta forma estamos hablando de Japón, y en Japón, aunque tú lo veas perfecto, tiene un lado muy oscuro, y tal vez para un occidental o con una mentalidad diferente al de ellos llega a ser muy sorprendente. Pero no vamos a hablar sobre el tema. Como hemos visto en esta escena entre Rampo y Mushitaro, ha habido intervalos, y cada diálogo que decía Rampo revelaba la verdad del recuerdo. Entonces cuando nos menciona el deber y la locura, nos menciona que de cierta forma la idea o la historia era la locura, y el deber recaería en el actor principal, que vendría a ser aquí Mushitaro. Y es por eso que para Rampo le pareció muy extraño que ambas historias se parecieran. Una era la realidad y otra era la ficción, pero la diferencia entre ambas fue una pista, que la última hoja del manuscrito tenía la tinta corrida, y Rampo con ello se habrá preguntado si le habrá caído agua o alguien ha llorado sobre ello. Y como hemos visto la forma en cómo trabaja Yokomizo, que es con papel y tinta, lo más probable es que viera el agua como un enemigo. Aparte hemos visto que no hay ningún vaso con agua cerca, o sea que él ha tomado sus precauciones, así que lo único más probable es que alguien ha llorado sobre ello. Y aunque Rampo haya descubierto todo y Mushitaro le haya dicho que no tiene ninguna prueba que lo demuestre, a Rampo poco le importa, ya que lo amenaza diciendo que la historia no tiene nada que deducir, ya que el victimario y la víctima se pusieron de acuerdo para llegar a este fin, perdiendo el valor de la historia y su amigo como una farsa. Y con ello Mushitaro decide una vez por todas entregarse a las autoridades, aceptar que Rampo ha ganado porque quiere mantener vivo la historia y el legado de su mejor amigo. Y esto es una victoria para la agencia de detectives, y más que todo para Rampo, ya que cumplió su promesa de sacar a Kunikida de la cárcel. Luego pasamos a la escena en donde tenemos a Mushitaro arrestado, y Rampo, como había prometido que iba a darle trabajo a Mushitaro después de todo esto, pues le dice que aquella credencial le pertenece a una persona que trabaja en una organización antigubernamental. Luego pasamos ya al epílogo de este drama y nos encontramos en un accidente de tránsito, y de ello vemos correr a un oficial de cabello blanco y se acerca un patrullero, y ese patrullero está justamente Mushitaro Oguri. El oficial se acerca y conversa pues con la persona que está dentro de la patrulla y le dice que ha habido un atentado contra la vida, y el oficial que está conduciendo la patrulla dice: ¿quién? La tuya. ¡Bang!
se escucha y luego tenemos la aparición de uno de los personajes más esperados. Yo me lo imaginaba con un rubio platinado, pero no importa, es albino. Y estoy hablando de Nikolai Gogol, quien viene a atar cabos sueltos. Y ojo, aquí nos da un dato. Él dice que pertenece a una organización de 5 personas llamada La Corrupción de un Ángel, pero en el manga se le conoce como La Decadencia de los Ángeles. ¿Y qué hace aquí Gogol? Pues como dije, va a venir a atar cabos sueltos, y entre esos cabos sueltos está Mushitaro Oguri. Y justo en esta escena se nos revela la voz misteriosa que apareció en el primer tráiler diciendo que la agencia de detectives no debía aceptar un encargo. Era la voz de Mushitaro advirtiendo lo que se iba a venir más adelante. Pero vamos al punto. Rampo, cuando escucha la voz de Mushitaro, va corriendo hacia la patrulla. Y claro que como escuchó los balazos que silenciaron a Mushitaro y la expresión que nos da la cara es de miedo y sorpresa porque no se esperaba lo que iba a suceder. Te preguntarás por qué ha puesto esta cara Edogawa Rampo. La razón es porque interactuó con el criminal, le cayó bien y aquí ya formas un lazo y esto significa que le importa. Sin embargo, pusieron fin a este lazo cuando silenciaron a Mushitaro Oguri, y es por eso que la escena en donde Rampo se pone serio diciendo que ha estado interiorizando la personalidad del demonio Fyodor Dostoyevsky, con esto se cae, se derrumba tan fácilmente ya que no pudo adivinar los siguientes pasos de Fyodor Dostoyevsky. Les voy a confesar que hasta este punto ya no necesito un versus entre Dazai y Edogawa Rampo. Estoy muy segura quién gana, Dazai Osamu. No tengo pruebas pero tampoco dudas, pero entre Fyodor Dostoyevsky y Dazai Osamu la cosa está muy dura. Y comenten quién ganaría, Dazai Osamu o Fyodor Dostoyevsky. Así que muchísimas gracias una vez más. No olvides de comentar, darle un like, compartir, suscribirte y activar la campanita, que nos vemos para la próxima.